Antes de comenzar, me voy a permitir leer la semblanza del ponente que nos acompaña el día de hoy. Con nosotros va a estar Joshua Alejandro Fernández Salazar. Él es pedagogo especializado en diseño instruccional, tecnología educativa y procesos de capacitación. En su trayectoria se ha destacado por su capacidad para transformar necesidades formativas en experiencias de aprendizaje claras, innovadoras y altamente funcionales. Joshua ha colaborado con instituciones como la Universidad UTEL, el Instituto Nacional Electoral y el SAE Institute México, donde ha desarrollado cursos, guías, materiales didácticos, proyectos de innovación educativa y objetivos de aprendizaje, utilizando herramientas como Adobe, Genially, Illustrator, XD y diversas plataformas LMS. Actualmente se desempeña como analista especializado en capacitación aquí en la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, donde impulsa estrategias formativas orientadas al fortalecimiento institucional y el desarrollo de competencias del personal. Joshua, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y te cedo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, Fer, y bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes que nos acompañan en la sesión del día de hoy. Estoy muy feliz de compartir este espacio y antes de comenzar con cualquier información, Fer ya me dio la bienvenida con respecto a un poquito de mi formación, pero me presento con ustedes ya de manera formal. Mi nombre es Joshua Alejandro Fernández Salazar. A lo mejor ya la mayoría o alguna de ustedes me han visto a lo largo de las capacitaciones, porque también formo parte de la Junta de Asistencia Privada y bueno, el día de hoy yo voy a estar del otro lado como ponente de esta actividad de capacitación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dividir en dos sesiones esta actividad. Hoy vamos a tener un espacio, voy a tratarlo de llevar un poco práctico, pero voy a darles los elementos que vamos a necesitar para que el día de mañana construyamos, pues bien, lo que dice el nombre de la sesión, ¿no? Que es una infografía interactiva y algunos principios que son necesarios para que pues esto tenga más sentido y lo puedan hacer más facilito al momento de estar trabajando con ello, ¿vale? Para ello entonces les trabajé unos esquemas, unos formatitos, entonces estos se los voy a compartir en el chat para que ustedes puedan descargarlos, son totalmente editables, pueden imprimirlos, trabajarlos en Word, bueno, les adelanto, están en formato Word, y ahí ahorita les voy a platicar qué vamos a hacer con ellos en este momento, qué vamos a hacer posteriormente y bueno, cómo vamos a estar trabajando con ellos. Entonces, denme un segundo en lo que les comparto el material aquí en el chat. Ok, listo, una disculpa, pero ahora sí les dejo entonces el enlace a este primer documento. Les voy a dejar ese, otros dos más que vamos a trabajar y que también les van a funcionar no solamente ahorita o para la sesión que tenemos programada en este momento, sino para posteriores trabajos que ustedes vayan a realizar, ¿vale? El primero es el material base que nosotros vamos a utilizar a lo largo de la sesión. Les dejo una pequeña guía para trabajar con Genially, que es una herramienta que más adelantito les voy a presentar, la van a conocer, se van a familiarizar con ella. Y por último, un checklist de conceptos de UX, que es un concepto que lo vamos a abordar, no se preocupen, no vamos a entrar como tanto en materia técnica, únicamente para explicarles por qué es necesario y cómo esto les puede ayudar al momento de trabajar, ¿vale? Entonces les dejé aquí los enlaces para que puedan trabajar, son suyos totalmente el material para que trabajen con ellos. Les voy a proyectar mi pantalla hacia los documentos para que los exploremos y les platique qué vamos a hacer con ellos. Y después me voy a ir a mi presentación para que platiquemos un poquito ya en materia del tema del día de hoy, ¿vale? Entonces voy a irme al material que tenemos por acá. Y, 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 y. Ok, me parece que ya, miren, ya había varios por aquí que se unieron a la ventana. Entonces,
Súper bien. Pueden descargarlo, eh, editarlo no, si no, lo vamos a perder todos. De todas maneras, tengo varias copias, pero pues de preferencia, como varios van a estar trabajando aquí, descarguen, guarden el documento. De todas maneras, yo creo que ahorita lo voy a limitar para que no se mueva nada de lo que tenemos aquí. Hagan una copia entonces aquí en archivo, en la parte izquierda, y le dan ya sea como guardar una copia o guardar independientemente el documento en el ordenador que estén trabajando, ¿vale? O directamente lo pueden imprimir. Cualquiera de las dos es válida. ¿Qué es lo que va a suceder en este documento? En ese momento no le vamos a hacer nada o todavía no vamos a hacer a trabajar directamente, pero vienen algunas secciones que a lo largo de la presentación se las voy a ir comentando. Van a colocar su nombre, institución, fecha. Esto es más que nada para ustedes, para que puedan trabajarlo, les pueda servir posteriormente. A lo mejor no siempre tengamos que hacer esto al momento de crear un objeto interactivo o una presentación, una infografía, pero sí nos va a servir muchísimo para tener como esta organización y que pareciera que de entrada es mucho trabajo, pero créanme que el tener toda esta estructura nos va a ayudar muchísimo a trabajar más rápido cuando necesitemos que hacer algún elemento de estos, ¿vale? Entonces, en la primera sección vamos a tener el encuadre, un poquito de qué es lo que vamos a hacer, diseñar este elemento interactivo dentro de la plataforma de Genially y aplicando algunos conceptos de UX. Ahorita les voy a platicar qué es esto de UX. Si alguien ya lo sabe, pues ya por ahí me puede ir colocando en el chat y aplicando esta parte de la jerarquía de la información y los elementos de interactividad. Y por último, pues, ¿qué vamos a entregar? O, bueno, no me lo van a entregar a mí, pero sí la idea es que ustedes, pues, desarrollen este elemento o este esquema, pues, interactivo para sus instituciones, ¿vale? Eh, en el segundo punto o en la sección número 2, como ya les decía, yo les voy diciendo en qué momento pasamos ahí, a quién va dirigido o quién es esa persona usuaria a quien nosotros estamos haciéndole el contenido o ese esquema, ¿vale? Aquí uno va describiendo cuál es el público objetivo, qué necesitamos entender y en qué contexto lo consultamos. Algunos principios, unos checklists que van a ir marcando y bueno, conforme se van a dar cuenta, la guía les va a dar la pauta, perdón, para que ustedes vayan llenando cada uno de los elementos y junto conmigo los vamos a ir rellenando, ¿vale? Entonces, este es el primer documento que les quería mostrar. Luego tenemos el apartado de la guía rápida de Genially. Ah, claro que sí. Eh, acá en el elemento, perdón, en el chat, les coloqué un enlace. Vamos a ingresar directamente al enlace y una vez que nosotros estemos dentro de ese mismo, vamos a irnos en la parte superior izquierda en donde dice archivo en su Word. Ahí les va a desglosar este, esta barra de herramientas en donde viene inicio, nuevo, abrir información y ustedes van a darle clic en guardar copia, ¿vale? Aquí en guardar copia, yo les recomiendo que le den en examinar para que seleccionen una carpeta que ustedes sepan que ahí van a tener su presentación. Una vez que lo tengan, van a seleccionarlo y lo guardan con el nombre que ustedes quieran, ¿vale? Así le hacemos con los 3 documentos que vamos a trabajar. Esto principalmente para que no movamos el material que tenemos aquí y que los demás pues ya lo tengamos interrumpido, ¿vale? Sí, sí queda bien con respecto a cómo guardamos una copia en nuestro ordenador. Ahorita si no me dicen. Ahorita me voy al chat. Así les comentamos, le mandamos una página. Deben entrar ahí. Ok, sí, vamos a entrar. Les van a mandar a una página. Son enlaces de OneDrive. Ahí, una vez que nosotros entremos, es más, yo lo voy a hacer directo desde la pantalla de acá para que puedan verlo cómo se visualiza. Déjenme ver que tengo mis documentos por acá.
Les voy a compartir toda mi pantalla para que puedan ver cómo es que van a ingresar al documento, ¿vale? Entonces, listo. Ya pueden ver, ahorita lo que están viendo es el chat de Teams, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, por acá arriba yo les dejé, si alguien había entrado, bueno, creo que lo dejé por acá. Alguna parte. Se los tuve que reclutar. Ah, ok. Muchas gracias, Fer. Entonces, acá Fer nos hizo el favor de compartir los enlaces. De todas maneras, ahorita igual se los vuelvo a enviar, pero miren, por acá le voy a dar. Aquí está reaccionado en el comentario de Fer. Vamos a seleccionar los tres enlaces y lo que va a suceder, como bien lo decía por ahí un comentario, es que nos va a mandar a esta plataforma, o bueno, a este enlace, en donde nosotros vamos a visualizar un documento en línea de OneDrive, ¿vale? Este es el primerito que les estaba mencionando, donde pues vienen algunas secciones del curso del día de hoy. Nos vamos a ir al apartado de archivo y nos aparece el apartado de crear una copia. Ah, mira, se me había pasado que ustedes lo verían dentro del navegador. Entonces, una vez que lo abran en el explorador, les va a aparecer el apartado de descargar una copia. Le dan clic en descargar y les va a aparecer el recuadro para saber si van a descargarlo, ¿vale? Una vez que nosotros le demos clic, se va a habilitar el botón de descarga, nos va a aparecer en nuestra carpeta, nos vamos ahí y ahí es donde vamos a encontrar el documento, ¿vale? Lo vamos a abrir y ahí es donde lo vamos a encontrar. Y si se dan cuenta, la diferencia con el que les mostraba hace ratito es que este ya es totalmente mío. Aquí yo ya puedo editarlo. Ya puedo ir llenando si yo quiero los campos que vienen acá y no se van a ver reflejados pues en los que estamos trabajando de este lado. ¿Vale? ¿Alguna duda con la descarga de los materiales? Con lo que les explicaba. Solo si pudieran compartir nuevamente el link, por favor. Claro que sí. Les comparto y que no da permiso al documento. Se los envío entonces nuevamente. Y no se preocupen. Ah, miren, ya Fer nos hizo favor de enviar los documentos. Y si alguien no le permitió ingresar a los documentos, no se preocupen. Al término de la sesión, esto nos va a servir principalmente ya sea para terminar y para irle dando trabajo al elemento final. Entonces, no se preocupen. Si alguno no lo pudo descargar por alguna razón, se los enviamos de todas maneras por correo. ¿Va? Entonces, eh, en total son 3 archivos. Sí, son 3 archivos. Y pues creo que ya. Entonces, creo que alguien más va a preguntar. Solamente el último de checklist QX aparece como no acceso, no te permite el acceso. Ok. A ver, se los reenvío ese mismo. Bueno, pues ahorita sí ya lo agarré. Ya ahorita está bien. Ahorita sí ya lo agarré. ¡Vamos! Este de checklist se los comparto nuevamente. Y sí, por correo también se los mando. Ok. Tenemos una manita levantada de Belén. Hola, Ah, buenos ah, días. ah, hola, buenos días, Belén. Joshua. No sé cómo de chiripa me abrió, por fin, el Ok. Word, pero Ujú. ahora no sé cómo guardarlo. Ok, no te preocupes. Lo abriste en el navegador, ¿verdad? Eh, sí, te digo, seleccioné y le di y me mandaba otra vez a la página de la Junta de Asistencia al inicio. Y ahorita le piqué, no sé exactamente ni dónde, y ya me abrió el Word. Pero Ok, ahora, ¿cómo lo guardo? ok. Le vamos a dar clic en el apartado de archivo. Mira, te lo comparto por acá otra vez.
Una vez que nosotros estamos en el Word, nos Ajá, va a aparecer este documento. ajá. Me Eh, sale junta de asistencia, material de trabajo, diseño, infografía, ujú, ¿sí? exactamente, te aparece este. Ah, sí, Ok, ya vi que sí es el mismo. y Me en voy al la parte, archivo. en archivo exactamente, y le damos Ujú. en crear copia y descargar. Archivo. Ah, ábreme archivo. Archivo. Ujú, Crear copia, descargar copia. Lo logré. excelente, súper bien, Belén. Pero nada más es uno y me dices que son tres, ¿no? Son 3, están arriba los otros enlaces, ingresa desde el comentario que nos compartió Fer, y si no, no te preocupes. Ahorita les iba adelantando porque pues vamos a Ok, trabajar a lo largo de la sesión con estos, pero está no te bien. preocupes. Entonces lo espero por correo. ¿Va? Ok, va que va, Gracias, para no entretener más. no te preocupes. Está Gracias. bien porque pues estos materiales sí los vamos a usar y van a ser importantes, entonces cualquier duda que se presentara ahorita está súper bien, no se preocupen si nos detenemos en este paso. Vamos bien. Y listo. Entonces, vamos ahora sí a irnos a la presentación en forma. Les voy a compartir mi pantalla para esto. Entonces, denme un minuto. Les voy a presentar entonces. Vamos a avanzar. No se preocupen si en este momento no les permite abrir alguno de los documentos. Ahorita, con la lista que nosotros tenemos de asistencia, se los comparto nuevamente. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos ahora sí de lleno con la presentación de él. Ok. Gracias a ti, Iván. Les voy a presentar mi ventana de este lado. Vamos a entrar ahora sí. Como les decía, voy a tratar de que todo el contenido que veamos, al menos en esta primera sesión, bueno, a excepción de la descarga de los materiales y del llenado que vamos a hacer, pues no se vea como totalmente teórica, porque vamos a abordar algunos conceptos que son importantes para el trabajo de este material, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué va la sesión del día de hoy? Ahora sí, de este diseño de infografías interactivas. Vamos a diseñar entonces estos contenidos que sean visuales, claros, funcionales y centrados en quien está usando ese material, ¿vale? No es que una infografía, más adelante lo veremos, una infografía estática, no trabaje conforme a ello, pero una infografía interactiva, como bien lo dice, pues tiene este intercambio de información al momento de que un usuario, quien esté interactuando justamente con este elemento, pues existe este intercambio de datos. Y que es súper importante que nosotros tengamos en cuenta todas las condiciones que rodean justamente a su usuario al que estamos dirigiendo ese contenido. Vamos entonces que en este curso vamos a aprender a diseñar una infografía interactiva. La idea de que se lleven este material es que ustedes solitos pues descarguen este material, lo llenen y nos vayamos a Genially y ahí es donde nosotros creemos este interactivo. ¿Vale? Y que sea, pues al final de cuentas, claro, que sea atractivo y que sea centrado, pues, en este usuario final. Y al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ser capaces de utilizar al menos los elementos principales, perdón, de Genially y aplicando estos conceptos que ya les decía que es de UX, que más adelante les platico qué es, y comunicar de forma clara y estructurada estos elementos interactivos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es una infografía? La importancia de las mismas, la diferencia entre una estática, una interactiva, que es este elemento de UX, la parte visual, cómo nos centramos en la persona usuaria, cuáles son esos principios y un poquito de jerarquía y organización visual.
pasemos al primer tópico y quiero que si alguno de ustedes tuviera el año pasado, por ahí si alguien recuerda alguna de las sesiones que se dio con respecto al tema de las infografías, ¿qué otra cosa se les viene a la mente cuando nosotros hablamos de infografía? ¿Qué es? Vaya, aquí yo les dejé una descripción pues bastante general, que es un recurso visual que organiza y presenta información de forma clara, sintetizada y comprensible y que combina elementos de texto, elementos gráficos y una estructura visual. Estos elementos, al final del día, lo que nos van a servir es para hacer una síntesis de una información grande y que de alguna manera impacte al momento de que nosotros estamos contactando o estamos interactuando con una persona o quien está visualizando ese material gráfico. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que se presente y que se organice esta información, pues de manera sintetizada, comprensible y que al final del día, pues tiene que ser impactante o que tiene que llegar con un mensaje que sea atractivo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer cuando nosotros estamos hablando de algo que ya es interactivo? ¿Vale? También vamos a hablar que dentro de la parte interactiva, yo creo que eso lo hablaremos un poquito más el día de mañana, pues también tener cuidado con cuando no debemos de sobrecargar de tanta, pues de tanta interacción, ¿no? Vamos a conocer ahí algunas cosas más puntuales, inclusive de los elementos que nos comparte Genially y que pues no hay que sobrecargar esta estructura así como en la parte visual. ¿Para qué sirve una infografía? Estas sirven para comunicar información de manera clara, rápida y visualmente atractiva. Van a combinar textos breves con elementos gráficos, como pueden ser iconos, ilustraciones, diagramas, colores, mapas. Vaya, nosotros cuando hablamos justamente de una infografía, pues podemos encontrarla de un montón de formas y de colores. Que la idea es que esto dé cuenta o que ilustre precisamente el mensaje que se está transmitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros estamos hablando a lo mejor de cuestiones un poco más contables o números, a lo mejor, pues seguramente algún esquema de barras será el que nos esté ayudando. O a lo mejor si nuestra idea es transmitir un mensaje puntual, nuestras visiones con respecto a la institución a la que nosotros pertenecemos, pues a lo mejor una imagen que refleje esto será lo que nosotros tengamos que elegir al momento de diseñar esto. Algunos elementos importantes que debemos de tener en cuenta al momento del uso de una infografía es que tienen que simplificar la información, se organiza, sirve al final de cuentas como un vehículo de aprendizaje, sirve para la comprensión, permite la retención y la memorización de elementos claves. Y esto es importante porque cuando nosotros estamos viendo o visualizamos cualquier elemento gráfico, no sé si les pasa, pero pues nos quedamos como con algo que es que es significativo para nuestra psique. Entonces, eso es importante al momento de que nosotros estamos elaborando una infografía, que tengamos un elemento clave y que le sirva, en este caso, al usuario que está visualizando eso, que le remita o que le resignifique un elemento para que se quede grabado en su memoria, ¿no? Y que no únicamente pase de largo y sea como una imagen bonita y ya sí, ahí quedó. Que bueno, en el caso de la parte interactiva, pues funciona un poco más porque la idea es que te invite a interactuar, a manejarlo, a convivir con este elemento. Y de la misma forma, pues que capte tu atención y que comunique ese mensaje o esa información. Tenemos entonces, en primer lugar, este contraste que tenemos entre una infografía estática y una infografía interactiva.
Uno de los primeros elementos que veíamos en el curso pasado, para quienes no estuvieron, pero pues ahí les hago un spoiler de lo que vimos, es que esta infografía estática es un recurso visual que va a combinar texto, imágenes, iconos, diagramas, gráficos y ya les decía que un montón de cosas. Generalmente se exporta. Cuando hablamos de exportar, pues hablamos de esta descarga que se hace dentro de una plataforma o alguna herramienta. Se puede utilizar Canva, un poquito más de paquetería especializada, a lo mejor ya se utiliza distinto, ¿no? Pero entonces, generalmente hacia donde se descarga o se exporta esta imagen, puede ser en formato, PNG o PDF, que es cuando nosotros lo visualizamos, o directamente un medio impreso, con el objetivo de comunicar información de manera clara, sintética y atractiva. A diferencia de otros formatos, este no permite la interacción directa ni movimiento, por lo que todo va a estar dependiendo de su diseño visual y su estructura narrativa. Ahorita no nos vamos a centrar en esto, la idea es manejar los elementos interactivos, pero pues adelantándonos que aquí sí depende totalmente de la narrativa que lleva, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una estructura o una imagen, la jerarquía visual pues tiene un peso importante dentro de esta infografía estática, que también la va a tener dentro de una infografía interactiva, pero que va a jugar un papel un poco diferente. Algunos de los elementos que juegan dentro de este papel, pues es que explican un tema complejo de manera simple. Ya les decía yo, tomamos información grande y la vamos a reducir o le vamos a hacer una síntesis de esa información. Vamos a resumir esta información de manera extensa, puede ser un artículo, un reporte para clases, dependiendo del ámbito y también de la finalidad que la vayan a ocupar tanto ustedes como sus instituciones. Puede presentar estos datos o procesos de forma visual y eso nos va a ayudar bastante. Ya les decía yo, no nos vamos a centrar en esta, pero la importancia es que veamos cuál es la diferencia clara entre estos dos materiales. Y puede apoyar materiales educativos, algunos otros procesos como presentaciones, manuales o algún curso en línea. Y por acá les dejo el esquema de cómo se visualiza pues esta infografía interactiva. Como ya les decía yo, tiene un peso grande la jerarquía visual, los colores que se incorporan, cómo nosotros vamos a estructurar esto, cómo se organiza la información. Y lo primero que nosotros veamos es lo que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Entonces, estos elementos pues van a jugar un papel importante al momento de que nosotros interactuemos, o bueno, en este caso, mejor dicho, veamos este recurso visual. Ahora bien, una infografía interactiva es un recurso digital que integra elementos visuales como componentes interactivos. Aquí les dejo estos elementos que generalmente se utilizan como clics, hovers, scrolls, audios, videos o animaciones. Al final, bueno, no al final, sino el día de mañana ya me voy a detener en cada uno de estos elementos para que veamos cómo incorporarlos, cómo tampoco saturar una infografía interactiva, cómo no llenarlo de clics, porque la verdad a veces también es cansado, que parece una matrushka, como estas muñequitas rusas, en donde tienes que estarle picando demasiado, y la verdad es que inclusive para alguien que no está acostumbrado a convivir con elementos o con la tecnología en general, la verdad es que resulta cansado, y en lugar de ser atractivo, pues la verdad es que uno termina abandonando todo esto. Entonces, ni sobrecargar estos elementos, pero sí hacer un uso inteligente y narrativo. Todos estos elementos que tenemos aquí y algunos otros más nos van a permitir armar la narrativa y la estructura y el flujo de una infografía interactiva. Es decir, si a lo mejor tenemos que hacer un zoom, si se va a abrir una ventana adicional, esto nos va a permitir para que se estructure de manera armónica y para que el usuario no solo observe la información, sino que la explore activamente, que te invite, que no sea algo intimidante, sino que sea algo fácil de que nosotros agarremos, nos aventuremos y podamos interactuar con eso.
Entonces, la diferencia principal pareciera como muy clara, ¿no? La estática, pues es que no se mueve, y la interactiva, pues que interactúa, ¿no? O es dinámica. Pero un punto importante o la comparación entre estos dos elementos es que aquí hay una toma de decisiones, una navegación y una participación activa por parte de este usuario y que va construyendo su propio recorrido dentro del contenido. Entonces, si bien se arma una narrativa, es importante que nosotros incorporemos o armemos algunos escenarios al momento de que se generan todos estos elementos interactivos, los clics, una ventana emergente, vaya, todo lo que nosotros podemos incorporarle a una infografía interactiva. Y bueno, a cualquier otro elemento interactivo, pero pues hoy nos vamos a centrar nada más en esto, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Que una infografía interactiva pues tiene como principios que se muestra por capas, el usuario decide qué explorar, se incluyen botones, animaciones o navegación y favorece la participación y comprensión de un contenido. Por acá abajito les voy a hacer un poco más grande. Sí se puede ver la infografía, ¿verdad? Ok. Esta es una infografía muy sencilla. Ok. Muy sencilla, pero la idea de esto es, como ya les decía, que se estructuren elementos que llamen la atención al momento de que nosotros interactuemos con lo mismo. Es el mismo tema que tenemos anteriormente. Quizá aquí yo le agregué algunos elementos visuales, tal vez un poquito más llamativos, pero es funcional. Y la idea, pues, de esta actividad de capacitación es que ustedes pueden integrar esto a un documento sin ningún contratiempo. Entonces, yo puedo irme por donde yo quiera. Como usuario, como quien está visualizando este elemento o esta infografía o este interactivo, puedo utilizar lo que yo quiera. Pero algunos elementos, si se dan cuenta, pues van guiando de alguna u otra manera tal vez la atención que nosotros le prestemos a este interactivo. En primer lugar, pues el tema, que es el que más sobresalta, y los iconos, que son los que están de este lado, ¿no? Por acá, pues uno de los elementos que me permite Genially es permitir interactuar y hacer este proceso de microaprendizaje al momento de estar estructurando, construyendo los elementos de una infografía o de un interactivo, mejor dicho, para que esta información no esté sobrecargada. Cuando ustedes visualizan o a lo mejor quieren contener o dar cuentas o explicar un tema o algún concepto demasiado extenso, llega a espantar bastante el cómo nosotros organizamos y gestionamos esta información. Porque vaya, a lo mejor aquí, ¿cuáles son estas aplicaciones actuales de la inteligencia artificial? Por acá ya me da cuenta pues de algunos iconos de a qué se puede referir, ¿no? ¿Dónde la encontramos? Pues la inteligencia se aplica en distintas industrias, explora cómo se usa en el mundo real, ¿no? Ya nos da una indicación de que tenemos que explorar dentro de este mismo interactivo. No nos sobrecarga de tantos elementos, pero sí nos permite ir seleccionando y eligiendo libremente qué es lo que nos llama más la atención, ¿vale? Y ya por acá podemos elegir, por acá dice diagnóstico médico, nos da un listado en bullets para que nosotros vayamos viendo justamente cada uno de estos elementos. Y aparte de esto, Genially permite incorporar algunas otras categorías. A esto se le llaman etiquetas. Lo que acabo de abrir es una ventana. Esta ventana incorpora etiquetas y al mismo tiempo podemos agregar varias cosas más. Entonces, estas etiquetas y luego también le podemos colocar hipervínculos que pues todo esto se puede construir de manera muy armónica y la verdad bastante buena. Y ya no se ve tan sobrecargado. Adelante. Tenemos una pregunta por medio del chat. Pregunta, ¿este tipo de infografías se pueden enviar por WhatsApp? Ok, sí, claro que sí. Todas estas infografías las podemos compartir directamente por un enlace. Acá
al igual que, de hecho, yo ahorita me abrí una cuenta gratuita para que ustedes también puedan trabajar con el material que nos brinda Genially de forma libre y que la verdad es bastante extenso. Nos limita algunas funciones, pero la verdad es que es bastante extenso. La verdad, para mí, con ahorita lo que están viendo, me parece bastante funcional. Y que nosotros le vamos a dar clic en compartir, le damos en copiar y este enlace lo enviamos a la persona que esté interesada. Es más, se los voy a copiar aquí en el chat para que puedan verla. Copian el enlace y una vez que ingresan, o lo pueden copiar en WhatsApp, aquí en Teams, por correo electrónico, les va a aparecer ese contenido. ¿Alguna otra duda, aparte de Yulisa? Ok, muy bien. Y por ahí, no sé si alguien va a preguntar. Adelante. ¿Se pueden colocar dos infografías, una fija y una interactiva? Ok. Como que imaginémonos, a ver, nada más para que me des un poquito más de contexto, Iván, teniendo en cuenta que a lo mejor una imagen y dentro de esa imagen colocar un interactivo, ¿a eso te refieres? Ok. En este caso, no tendría tanto sentido el que utilicemos los dos elementos porque, bien, la infografía interactiva permite que nosotros ya vayamos desglosando esa información. Entonces, se puede hacer, pero como ya les decía en un inicio, la infografía pues estática, pues ya carga muchos elementos. Y uno de sus principales objetivos es que nosotros, o vaya, su foco es la jerarquía visual y la narrativa que lleva. Entonces, cuando nosotros combinamos estos dos elementos, pues ya terminaría dejar de ser una infografía tal vez tradicional o fija y pasaría a convertirse a una infografía interactiva. No sé si me explico. Entonces, ya dejaría de ser tal cual como una infografía fija y tendría que migrar o cambiarse a esta lógica de la interactividad, porque uno de sus principales motores de estas dos es la narrativa que lleva. Entonces, imaginémonos que cuando yo voy construyendo este esquema o este interactivo, cuando lo pienso, que no se va a mover y va a quedar fijo, voy pensando en una lógica justamente de que no se mueva y de que lo que llame la atención sea lo primerito que se ve. Entonces, cuando ahora sí estoy estructurando, teniendo en cuenta que se va a mover, que las personas van a interactuar, se arma con una lógica diferente. Entonces, técnicamente pasaría a estructurarse como de forma total a una interactiva. ¿Vale? Tenemos otra duda. Sí. ¿La fotografía se puede descargar para enviar por grupos de correos masivos? Ok. La infografía, al menos en el formato, al final les voy a dar, vaya, no, tampoco es comercial hacia la plataforma. Se pueden utilizar estos medios o aplicar hacia otras plataformas o herramientas. Afortunadamente, Genially ofrece un costo ahí específico para instituciones que se puede, pues, ahorita les doy el costo al final de la sesión o al final del día de mañana para darles como todas las tarifas que tiene. Se puede enviar, pero únicamente
con el enlace que les compartía hace rato, al menos en la versión gratuita. Es decir, que si ustedes quieren interactuar o quieren a lo mejor compartirlo, se puede enviar directamente esto. Aunque por ahí les puedo dar un consejo tal vez para agruparlo o para que se haga un botoncito bonito, si es que lo que queremos es que sea llamativo al momento de que lo están enviando en su correo electrónico. Sí se puede hacer para que al momento de enviarlo de forma masiva se agregue tal vez esta previsualización, pero terminaría abriéndose en línea, ¿vale? Si nosotros queremos descargarla y enviar todo el contenido por medio de correo electrónico, si es necesario que esto migre a la parte de la versión por costo. Pero ya les decía yo que se pueden buscar algunas opciones, ya sea para enviar únicamente el enlace o para que a lo mejor si alguien quiere colaborar dentro de la misma aplicación, nosotros agreguemos a esa persona e interactúe con esa misma. Entonces, cualquiera de los dos me parece que es bastante funcional, pero igual ahorita me dices, Jessica, como un poquito si eso lo resuelve o si a lo mejor quisieras que esto fuera distinto o te refieres a otra cosa, ¿va? Gracias. Tenemos otra. Bueno, perdón. Jessica dice que sí, eso resuelve su duda. Muchas gracias. Y en los comentarios, Julissa nos dice, mis donantes son personas mayores y por lo mismo del robo de información por enlaces desconfían. Se puede descargar, pero ellos serían, perdón, serían fijas. Y Sandra le responde, veo que está en HTML. Podríamos insertar esta infografía en nuestro sitio web de manera que dé confianza al usuario. Ok, totalmente, Sandra. Una de las ventajas que tiene Genially es que a esto se le llama empaquetado, así tal cual como una cajita, metemos nuestros elementos que tiene nuestra infografía, lo metemos en una cajita, lo descargamos y como bien lo decías, esto se puede hacer un HTML y se inserta dentro de una página web. Entonces, sí se puede hacer sin ningún problema. El problema que ya les decía hace ratito con Jessica es que hay un costo para esto, si es que nosotros queremos descargar el documento en HTML. Me parece, bueno, no me parece, ya lo había checado por ahí, no es elevado el costo, al menos si es para alguna institución. Al final les doy ya todos los pasos para registrarse y para que se pueda acceder como a ese costo, digamos que preferencial, si es que a algunos les gustaría como tomarlo o creen que es bueno y que les podría funcionar para sus instituciones, pero como ya les decía, la versión gratuita o libre es totalmente funcional, pero si queremos descargarlo, sí es importante esto. Y en el caso de Julissa, de los donantes, sí, ya es lo mismo. Se pueden descargar, no quedarían tal cual fijas. Bueno, sí se pueden quedar fijas, mejor dicho. Genially nos da la opción de descargar estas infografías y que queden en dos formatos, ya sea como un HTML, como un SCORM, para que se empaquete y para que se suba a una página web, o directamente que se descargue en un PDF. En el caso del PDF sí quedaría como un interactivo fijo, bueno, como una infografía fija, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que yo lo que les recomendaría es que si ya estamos pues dando ese brinco a la parte de pago o a la parte de la descarga, pues directamente que la descarguemos en el HTML, que me parece que es más funcional, ¿no? Ahí ya les va a aparecer a sus donantes, les va a aparecer un enlace mejor dicho, pues sí, el documento para que puedan abrirlo o directamente incorporarlo a su página, bueno, pueden hacerlo de las dos formas, pero sí, sin ningún problema, Julissa. Gracias, tenemos otra duda. Dentro de un manual, ¿recomiendas que se agregue una infografía interactiva?
O la infografía interactiva sería ya como una evaluación al dicho manual. Ok. Yo lo que les recomendaría en ese caso, tal vez dependiendo de la naturaleza del manual, la idea de una infografía interactiva, como pueden verlo en el interactivo que les presenté hace ratito, es que haga una síntesis de esa información. Yo lo que lo incluiría, teniendo en cuenta que a lo mejor es un manual de carácter operativo o que dicta algunas normas, no sé, digamos que si nuestros usuarios o las personas que están trabajando con ese manual ya vienen pues de una jornada tal vez extenuante de estar leyendo, tener que hacer sus apuntes, sería bueno tal vez incorporarlo dentro del manual o bien como lo mencionas, yo lo incluiría al finalizar como una evaluación o como un complemento a ese manual, porque lo que permite es hacer una síntesis y reforzar eso que nosotros pues les explicamos de manera extensa dentro del manual. Pensémoslo de esta forma, si a mí dentro de información sobrecargada que es necesaria, vaya, no estoy diciendo que no, pero que justamente es necesario a lo mejor leer un texto completo en una hoja y de repente me colocan un enlace o un hipervínculo o una previsualización, seguramente mucha parte de esos usuarios van a pasar de largo con ese enlace. Yo les recomendaría que si estos elementos los van a utilizar, como el caso de, pregunto, Rodolfo, ¿verdad? Como me dice Rodolfo, pues que esto lo utilicemos una vez terminados estos procesos pues largos, que sirva como síntesis, como microaprendizajes, que inclusive les sirvan como un acordeoncito. Yo pensaría en el manual como manera de síntesis o agrupación de estos conceptos para que vayamos colocando, ¿no? A lo mejor en el manual se vieron 1, 2, 3, 4 y enlistamos los conceptos y así como lo vimos en la infografía anterior, los enumeramos, asociamos con iconos, que igual ya lo veremos más adelante en la sesión de mañana, cómo asociamos esos iconos para que sean intuitivos y que permitan justamente asociar ese contenido que se vio. Gracias. Manuel pregunta, ¿recomiendas insertar el enlace en algún código QR para nuestros posts o impresiones para hacerlo más práctico en cuanto a difusión? Ok, sí, me parece muy acertado, Manuel, lo que nos dices. Es bueno la verdad es mucho más fácil, a mí si me lo preguntan, el colocar el QR. Yo les recomendaría que también tengamos en cuenta siempre las personas a las que van dirigidas nuestras infografías. Como bien nos comentaba hace un momento Yulisa, pues si a lo mejor nuestro público en el caso de ella son personas mayores, o a lo mejor está combinado personas mayores, o a lo mejor y personas que nos decía Yulisa, pues que a lo mejor están un poquito más preocupadas por desconfiar de enlaces, o a lo mejor generalmente no cargan un celular, o a lo mejor si lo cargan, vaya, que tengamos en cuenta como ese público al que está dirigido ese contenido, y vaya, me parece excelente si eso ayuda justamente a la difusión. Entonces, sí, lo recomiendo totalmente. Gracias. Y nos comentan por medio del chat que se quedó pasmada la imagen. Sí, ahorita no estoy moviéndole a la pantalla. Se quedó en infografía interactiva, ¿verdad? Sí, así es. Ok, sí, no se preocupen. Ahorita estaba por responder, me quedé de este lado para ver las preguntas. Pero me parece que hasta aquí vamos bien. Sí, ya no tenemos dudas por medio del chat. Excelente. Muy bien, entonces vamos a continuar. Este es uno de los primeros acercamientos que quería que tuvieran ustedes con esta plataforma de Genially. Vamos a pasar ahora sí a nuestra guía que tenemos hace rato, a nuestro material de trabajo. Ahora sí, una disculpa por las fallas técnicas, pero ya estamos aquí.
Les decía hace un rato antes de que se me fuera la señal que quería que viéramos un punto importante dentro del material de trabajo. Ya sé que no todos lo tienen en este momento, no se me angustien, por eso lo voy a proyectar, pero nada más para ver algunos elementos importantes que vamos a ir pensando hasta este momento. Si ahorita no tienen su documento, no se preocupen, pueden irlo haciendo en papel para que al final de la sesión del día de hoy lo podamos del día de mañana y también de hoy ya vayan teniendo una estructura más o menos, ¿vale? Entonces, ya les decía cuál es el encuadre del curso que vamos a hacer. Vamos a diseñar esta infografía interactiva y uno de los primeros elementos que es importante tener en cuenta es la parte del UX visual. Entonces, aquí aquí me voy a detener, mejor dicho, para preguntarles a alguno de ustedes que levante su mano, reaccione o me ponga en el chat, si conoce qué es el UX o a qué me refiero con esto. ¿Alguien lo conoce, lo ha escuchado, lo ha visto por ahí? A lo mejor. User Experience, ¿ok? ¿Y a qué se refiere, Sandra, cuando nosotros hablamos de User Experience? Ok, la experiencia de usuario, lo he escuchado. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando nosotros hablamos, porque suena bonito, suena a lo mejor llamativo, pero pues, ¿qué será? ¿Qué será? Por acá Sandra me decía, Claudia, ¿qué será esto? Ok, a que el usuario pueda navegar adecuadamente. Exactamente. Podemos decir que es uno de los elementos. Cuando nosotros hablamos de la experiencia del usuario, es de tener una interacción con nuestro contenido. Sí, vaya, la experiencia de usuario y todos estos conceptos o esta estructura eh, viene, viene a agruparse con varios elementos para para ser amable, ser amigable con quienes está interactuando, principalmente un objeto que es tecnológico, ¿no? En este caso, casi siempre lo vamos a encontrar asociado con elaboración de páginas web, con aplicaciones, pero esto lo podemos trasladar realmente a cualquier elemento con quien esté interactuando una persona. Y en el caso de una infografía interactiva, me parece importantísimo que se considere la experiencia de un usuario, ¿vale? ¿A qué nos referimos y qué procesos se van a estar incorporando cuando se esté diseñando algo referente a esto? Pues bien, en primer lugar, el público al que nosotros vamos a tener como objetivo. Es importante que estos lo definan como muy puntualmente. Seguramente la mayoría de las instituciones y de ustedes, pues lo tienen ya muy claro, a lo mejor el público con el que trabajan. Pero en ocasiones a lo mejor puede ser que a lo mejor el contenido o esa infografía o ese contenido que nosotros estamos haciendo, pues lo asociamos como que va dirigido a una persona, pero realmente el público final o que va a interactuar con ese elemento va a terminar siendo alguna otra persona. Entonces, es importante que pensemos quién va a estar visualizando, quién va a tomar el mouse, quién va a agarrar su celular, quién va a agarrar a lo mejor una tableta, va a agarrar un dispositivo tecnológico para interactuar con este elemento, ¿vale? Entonces, quiero que vayan pensando en eso. Si ya lo tienen muy claro, pues adelante, vayan colocándolo. Les digo que no lo coloquen ahorita en el documento, vayan pensándolo, si pueden anotarlo en papel, está excelente. ¿Y qué es lo que se necesita entender? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es el mensaje final de esta infografía? Hace rato lo veíamos. ¿Cuál era el mensaje final de esta infografía que yo les presentaba? Pues dar a conocer los usos actuales que tiene la inteligencia artificial. Era eso. Dar un listado de elementos o de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. Era esa su finalidad de esa infografía.
dar una serie o un listado de contenidos y aquí es importante que desde un inicio nosotros lo coloquemos. A lo mejor dar a conocer resultados, el objetivo o qué es lo que necesitan entender las personas. Podríamos irnos hacia a lo mejor que entiendan público que nosotros, con el que nosotros convivimos o el que nosotros atendemos. ¿Y en qué contexto la van a consultar? Este elemento también es muy importante. No es lo mismo que yo esté en mi computadora y tenga la libertad de todo el mundo para interactuar con una infografía, a que a lo mejor me la vayan a enviar por teléfono celular y por ahí ya me lo decían en varios comentarios. Lo puedo enviar por WhatsApp. Bueno, entonces hay que pensar también en qué entorno o en qué contexto voy a estar interactuando con esto. A lo mejor voy a la calle y lo último que necesito, a lo mejor es una infografía demasiado llena de elementos, de colores, de hipervínculos, de videos. Vaya, se le puede agregar todas estas animaciones, pero si está dirigido, perdón, para un público que necesita que el contenido sea organizado y jerárquico y que además de ello se pueda entender en una pantalla pequeña. Bueno, entonces vamos a pensar que ese contenido o esa infografía va a estar dirigido para alguien que sea fácil de consultar, ¿vale? No sé si les ha pasado de repente que a lo mejor entramos a una página web o entramos a cualquiera, no sé si ahorita les venga alguna en específico, y que es bien difícil entrar desde nuestro celular. Y a lo mejor uno quería consultar una información, quería hacer algo. Bueno, estas adecuaciones también se tienen que tener en cuenta. Afortunadamente, Genially nos hace el favor de hacer estas versiones escalables entre ordenadores, tabletas y celulares, pero sí es importante tener en cuenta esta jerarquía al momento de que nosotros estemos diseñando, que hagamos pruebas en UX o en experiencia de usuario, se le llaman pruebas de usabilidad. Yo sé que a lo mejor cuando nosotros estamos pensando en elaborar una infografía, me dicen, oye Joshua, pues yo no quiero dedicarle un día entero, una semana a realizar una infografía, y no es necesario. Vaya, cuando nosotros tenemos ya el contenido bien estructurado, puede quedar muy breve, muy concisa para que nosotros justamente sepamos hacia dónde va dirigido, ¿vale? Entonces, estas primeras 3 preguntas es importante para que nosotros tengamos en cuenta al momento de diseñarla. Vamos a regresar a la presentación. Y les voy a compartir por acá. Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, esta es una muestra de Genially. Al ratito ya veremos al finalizar qué otros elementos, pero ya a manera de cierre entre estos dos, que es la infografía estática y la interactiva, tenemos que una es fija, tiene la parte de lectura pasiva, que vaya, no es del todo pasivo porque sí tiene que existir un intercambio, pero si lo dejamos como estricto, si no hay como esta interacción por parte del usuario. Y por el otro lado, hay información por capas. Esto, así me voy a regresar por acá. ¿A qué me refiero que la información es por capas? Ay, me fui demasiado para atrás. Ahí está. Ahí está. ¿A qué me refiero que la información está por capas? Yo les decía hace rato que Genially nos permite estructurar esto como si tuviéramos una matrushka. Entonces tenemos el contenido central, lo vamos abriendo y se va desglosando aún más elementos. Que tenemos un mensaje secundario y otro más, y otro más, y otro más. Entonces, eso me parece increíble al momento de que nosotros estemos diseñando estos interactivos, porque permite que la información no esté sobrecargada y que, como ya lo decíamos, o sea,
Hola, hola. ¿Ya? Ok. ¿Te escuchas? Pero te ves pasmado. Ok. Ok. Apagué mi cámara para que no me consuma tantos recursos. Miren, este es un ejemplo que hay que tener en cuenta al momento de interactuar con la tecnología, los recursos que consume justamente, pues algunos elementos, ¿no? Ok, entonces, va a estar estructurada, perdón, por capas y esto va a permitir que la información esté más distribuida o que la narrativa de esta infografía sea diferente. Hay una exploración activa y el usuario tiene navegación y control de todos estos elementos, ¿vale? Ahora sí, pasemos con el apartado de diseño de experiencia de usuario. Ya les decía yo, vaya, no es un curso que vaya centrado en esto, pero me pareció pertinente agregar este concepto adicional porque al final del día, pues las personas que están interactuando, pues tienen esta libertad de estar navegando dentro de nuestro contenido. La experiencia de usuario se refiere a cómo una persona percibe, entiende y utiliza el producto, servicio o contenido. Ya les decía yo que generalmente pues esto se asocia a lo mejor a servicios web, pero realmente cuando hablamos de esta experiencia de usuario, pues es como ustedes mismos, como yo, como nosotros, percibimos un servicio que se nos está otorgando, un producto o algo que nosotros estamos visualizando. ¿En qué entorno? Ya les decía yo con las preguntas. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo lo vamos a estar utilizando? Eh, Seguramente alguna de ustedes ya asocia directamente un círculo y un triángulo, a lo mejor que hay un icono, eh, que eso en automático nos va a reproducir un video, a lo mejor. O a lo mejor si nos aparece una bocina o un icono de una bocina, pues ya nosotros asociamos que a lo mejor eso va relacionado con que hay algo de volumen o hay algo para reproducir ahí. Entonces, esa asociación de iconos, de gráficos, de elementos, van a ser importantes para que nosotros le hagamos esa transmisión de información a las personas que estén interactuando con lo que nosotros estemos haciendo. El UX visual se enfoca en cómo el diseño gráfico, los colores, la tipografía, la jerarquía y la composición van a facilitar, o dificultar esta experiencia en el uso y la comprensión del contenido. Es importante que todo lo que veamos anteriormente, ya les decía yo que en el de una infografía inclusive estática, pues estos colores, el tipo de letra que nosotros le agreguemos, la jerarquía y la composición de todo esto, cómo van a permitir que esto facilite y sea agradable para quien esté interactuando con todo ello. El diseño centrado en la persona usuaria, pues implica pensar en quién va a usarla, qué necesita entender y en qué contexto lo voy a utilizar. Ya lo veíamos hace rato en el documento. Es importante que nos contestemos estas tres preguntas iniciales para que, eh, para que vayamos estructurando nuestro interactivo. ¿Quién lo va a usar? ¿Qué necesita entender? ¿Y en qué contexto lo va a estar utilizando? Algunos principios de este UX visual es que es un conjunto de fundamentos que te permiten diseñar interfaces y recursos gráficos para que no solamente sean bonitos, se vean bien, sino que sean claros, comprensibles y usables. Este último elemento es importante porque si algo no tiene este principio de usabilidad, pasa a cumplir cero con el principio regidor de este elemento del UX, que sea usable. Que ustedes cuando lo utilicen, lo puedan, más bien que el usuario final cuando lo utilice, les sirva para el fundamento, para la utilidad final que ustedes lo pensaron. Para ello,
es importante que se utilicen o se realicen pruebas de usabilidad, se le dicen UX, pero ustedes háganlo como una prueba normal. Ustedes, una vez terminada su infografía o su interactivo, métanse, utilícenlo, utilicen todos los caminos posibles y den esas pruebas a personas que tengan a su alrededor. Si a lo mejor, inclusive, yo les recomendaría, obviamente en la medida de lo posible, si a lo mejor ese contenido lo pueden compartir con alguien externo, es muy buena retroalimentación que eso se los dé. A lo mejor se lo voy a dar a alguien, a un amigo, a alguien que tengo cercano, le voy a dar ese vínculo o ese link y no le digan nada más. Únicamente que navegue, que interactúe y que les dé su opinión. Sin que les pregunten, sin que le pregunten ustedes qué es lo que opinan sobre eso. Únicamente qué es lo que opina o qué vio, se le hizo, qué. Ya poco a poco las personas van a decir, pues se me hizo entendible, pues la verdad es que no supe ni siquiera ni cómo ingresar. Bueno, estos elementos nos van a dar cuenta para que sea más claro, para que a lo mejor organicemos de manera jerárquica la información, para que sea más simple, para que sea más constante y para que haya más legibilidad. Algunos elementos importantes dentro del diseño visual es algunos puntos que les pongo acá. Tenemos que tener la proximidad, alineación, repetición y contraste. Son algunos elementos que nos van a permitir estructurar este contenido y que no nos perdamos con los interactivos. Porque ya les decía yo que esos suelen asustar, sobre todo porque son un montón de cosas y cuando uno ve todas estas interfaces o estos interactivos, no sabe ni por dónde comenzar, pero no se preocupen, para eso primero es importante pues estructurarlo como desde cero. Ahora, ¿a qué me refiero con proximidad? Es cómo se agrupan los elementos que están relacionados entre sí. Si a lo mejor vamos a dejar un mapa o un esquema o una serie de iconos que van a estar relacionados entre ellos, ¿qué tan agrupados tienen que estar? ¿Qué tan juntos? ¿Qué tanto espacio puedo dejar entre ellos? Para que también ese contenido, si la idea es que el interactivo visual no esté sobrecargado, ¿cómo esto lo vamos a relacionar entre sí? ¿Cómo lo podemos distribuir? Y que facilite la comprensión por bloques temáticos. Si se dieron cuenta en la primera infografía que yo les mostraba, se mostraba de alguna manera 3 bloques principales. Esos 3 bloques nos permitían visualizar la descripción o la introducción inicial, el concepto central y una breve descripción al final. Entonces, eso es lo que yo quería narrar o estructurar en esa infografía. A lo mejor para mi finalidad será otra. A lo mejor quiero dar un mensaje contundente al iniciar, perdón, quiero que capte más esa atención. Entonces, saber cómo distribuir esos ejes temáticos. La alineación se refiere a cómo mantenemos la coherencia entre los distintos ejes visuales y cómo se crea orden y guía a la lectura. Es decir, queremos que se lea de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, teniendo en cuenta también lo que les decía hace rato, a quién va dirigido, en qué entorno lo van a ver. A lo mejor es más fácil que las personas volteen su celular para visualizar la infografía, pero ¿cómo van a pensar o cómo les doy a entender que volteen su celular? O directamente, yo sé que esto lo van a ver en su computadora. Ok, entonces, ¿eso también qué implica? La repetición se refiere a esta reiteración de formas, colores, de estilos, formas y colores para reforzar la identidad visual y coherencia. No vamos a utilizar a lo mejor colores que no vayan en armonía o formas que vayan a estar en disonancia con el estilo que nosotros estemos utilizando dentro de este mismo interactivo. Que exista contraste, que haya esta oposición entre colores, tamaños, formas, que pareciera que es se me fue, que es contrario a lo que les decía hace rato de la repetición, pero esta oposición es que genere a lo mejor, si estamos hablando entre una comparación de conceptos
o de elementos que son diferentes entre sí, ¿cómo podemos utilizar o apoyarnos de esos contrastes, de esos colores, de esas formas y de esos tamaños para destacar inclusive información que es clave? Y por último, el principio de equilibrio, que es distribuir el peso visual. Las cosas pesan dentro de cómo las personas visualizan un interactivo o algo, cualquier cosa gráfica. Si colocamos algo que está en la parte de abajo, pues va a tener esa impresión de que tiene mayor peso. Entonces, ¿cómo distribuimos eso? ¿Cómo evitamos saturar elementos? ¿Y cómo conseguimos esa armonía? ¿Vale? Aquí les dejo este otro que por ahí ya se los había compartido para quienes estuvieron en otra sesión que di el año pasado, pero si no, nuevamente se las comparto. Y es cómo podemos transmitir estas emociones a través del color, que me parece también importante. Creo que cada uno de ustedes, de sus instituciones, ya tiene una identidad, en cuestión de los colores. Pero a lo mejor para estos elementos tenemos un poquito más de libertad para quienes lo tengan o a lo mejor para quienes no. ¿Cómo podemos utilizar la gama de colores que tenemos para transmitir distintos elementos en cuestión al mensaje que estamos dando? Por ejemplo, el azul para informes o reportes, cuestiones un poquito más formales si quieren verlo de alguna manera. El verde para programas ambientales, a lo mejor para cuestiones de salud, desarrollo comunitario, el rojo para cuestiones pues de urgencia, campañas de prevención, resaltar un dato clave, el amarillo para ideas principales, llamados a la acción, y esto, por ejemplo, el amarillo se puede utilizar bastante en los interactivos, sobre todo para a lo mejor llamar la atención de un botón, por ejemplo, o de un hover, que era el que veíamos anteriormente, que ya les diré qué es eso, pero básicamente es como esta etiqueta que cuando pasamos el cursor encima sale una leyenda y que nos permite identificarlo. Ya les decía yo que sea intuitivo, que el usuario sepa a qué me refiero. El naranja, estas a lo mejor historias, cómo sensibilizar a las personas. El gris y el negro, pues para textos, encabezados, para darle más continuidad a a lo mejor a un elemento que ya está muy cargado. Y el blanco para dar aire y limpieza a un elemento. El aire es muy importante, así como para nosotros, para respirar. De igual forma, dentro de un gráfico, el cómo respira una presentación, un gráfico, una infografía, es importante darle este espacio, porque si lo saturamos todo, a menos que sea un collage, pues la verdad es que satura mucho y nos hace perder un poco el foco de qué es lo que queremos transmitir con ese elemento, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario? Ok, súper. Es importante que nosotros construyamos una jerarquía visual clara. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí les dejé un pequeño elemento, pues, que es muy sencillo, pero que nos da cuenta de cómo podemos estructurar esto. Si se dan cuenta, el colocar la tipografía o el entenderla al momento de jugar con, por ejemplo, con los... se me fue el nombre, pero de subrayar las tipografías o resaltarlas, perdón, nos ayuda a crear mayor importancia al elemento del que nosotros estamos hablando. En este caso, guía para crear infografías efectivas. Y abajo aparece un icono o el porcentaje en otro color con la descripción general y un icono para acompañar. Y listo. Si se dan cuenta, la jerarquía está bien distribuida, o al menos nos da cuenta de cuál es el elemento principal. Es una guía para crear infografías efectivas. Y nos hace un énfasis, por eso le colocamos un color adicional.
Entonces, el jugar con estos elementos va a ser importante al momento de que nosotros construyamos nuestro interactivo. Saber a qué le queremos dar énfasis y qué queremos que pase en segundo, tercero, cuarto plano. ¿Cómo vamos a construir entonces esta jerarquía visual? Con tamaño, color, posición y contraste, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. No podemos mezclar todos los colores o todos los tamaños que queramos, ahí agregarle todos los interactivos que nosotros necesitemos. Es importante que le demos una continuidad a esto. Y bueno, antes de irme para acá, voy a regresar al documento, pero ahora pasar a esta sección. Ok. Entonces, aquí les dejé un checklist. Una vez que ya tienen en mente su público objetivo, qué necesita entender y en qué contexto lo va a utilizar, es importante que ustedes vayan marcando cada uno de estos puntos conforme lo que le vayan a dar prioridad. Porque vaya, yo les di un montón de elementos que siempre son necesarios o que caracterizan a lo mejor a la parte del diseño visual. Pero puede ser que alguno pase a tomar menor cantidad de protagonismo, porque no es lo principal. A lo mejor yo necesito que en mi infografía haya un listado en bullets. ¿Cómo lo puedo transmitir? ¿O cómo puedo darle entonces el principio rector de esa infografía? Será la jerarquía visual. O quiero algo que sea totalmente simple, que no quiero, Joshua, no quiero ni que le meta gráficos, ni quiero gran cantidad de iconos, quiero lo más simple que se pueda para que alguien que no tiene mucho acercamiento a lo mejor con un interactivo, con a lo mejor algún elemento tecnológico, lo pueda entender y lo pueda manejar y sea amigable. Entonces, ¿con qué podemos comenzar? ¿Qué elemento va a ser importante para ello? Entonces, lo simple. O necesitamos algo que sea consistente. ¿A qué se refiere ello? Pues que tenga coherencia, que tenga esa continuidad al momento de que nosotros estamos diseñando el interactivo. Que a lo mejor sea un flujo, que vaya adecuado, a lo mejor alguien que ya tenga un poquito más de experiencia con el manejo de esto, pero que sea agradable al momento de que esté interactuando. Y que sea legible. Podemos elegir aquí todos los que ustedes crean que son importantes, pero quiero que vayan pensando en por qué son importantes para su infografía. De preferencia, céntrense en 2, pero si pueden 2 o 1 inclusive. Pero si quieren colocar 3 o 4, adelante. Pero sí es importante que vayan colocando el por qué. Quiero que lo vayan pensando. Conforme a lo que veíamos hace rato, al final ya les decía yo que les voy a pedir un poquito de su participación con respecto a esta guía. Entonces, vayan pensando cuál es el principio más importante y por qué, teniendo en cuenta los principios anteriores. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Todavía no vamos a terminar con esto, pero ¿dudas con esto, con lo anterior que veíamos? Adelante. Belén, adelante. Sí, Joshua, entonces, ¿no necesariamente tiene que llevar elementos gráficos? No necesariamente, si a lo mejor nuestra infografía es muy pequeñita. A lo mejor ya les mostraba hace rato que puede ser inclusive, vaya, la infografía se caracteriza por incluir lo que veía en un inicio, ¿no? Gráficos, texto, iconos y todo esto. Pero siendo, vaya, acoplándonos a las necesidades que nosotros tenemos o que ustedes llegan a tener en las instituciones, esto se puede hacer un cambio de alguna manera. Aquí lo importante es
tal vez no saturar totalmente esa infografía. A lo mejor lo ven innecesario ustedes colocar una imagen, porque tal vez inclusive es más complicado estar buscando el stock de una imagen o conseguirla de Google o hacerla que coincida con la identidad visual. Y lo único que necesitamos a lo mejor es una serie de iconos que nos pueden servir para representar, hacer clic, colocar una bocina, no sé, dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, puntualmente, una infografía se caracteriza por colocar elementos gráficos y todos estos, pero si el público al que están dirigidos y el entorno en el que lo van a estar utilizando pasa a segundo plano esto, no le demos tanta importancia, porque pues podemos caer, como ya les decía, en el error de sobrecargar esta información. Entonces, yo lo que les recomendaría en ese primer paso, o al menos en los primeros elementos que ustedes vayan realizando, que si a lo mejor me dicen, inclusive a lo mejor pues, las personas que van a estarlas utilizando, no, ni siquiera pasara como como papel principal el visualizar un gráfico, pues entonces pasa a segundo plano, ¿vale? La idea de una imagen, un gráfico o un icono es que refuerce la idea y sobre todo en el apartado interactivo, que lo relacione. Entonces, que sea más fácil, que cuando yo así vea de lejos, a lo mejor inclusive, ¿no? Yo me pondría a pensar si a lo mejor yo no alcanzo a visualizar bien las letras pequeñas en un interactivo, en una infografía. Bueno, a lo mejor es más funcional que les coloque un icono grandote para que puedan colocar o para que les sea más fácil identificarlo. Entonces, podemos jugar con eso. No, bueno, sabes no que sé. creo que yo me confundí cuando hablaste de la simplicidad. Creo que yo me confundí, pero pues sí, efectivamente las infografías, aparte de eso atractivo, son las imágenes. Claro. Muchas Aquí, gracias. gracias a ti, Belén. Y sí es importante, vaya, que no entendamos que cuando estemos hablando de una infografía, pues lo podemos omitir totalmente, pero sí adecuarlo. O sea, que tengamos en cuenta lo que les decía al inicio del documento, que vayamos guiándonos con eso a quién va dirigido, en qué entorno, y bueno, creo que eso va a dar como muy, muy, muy bien la estructura de lo que nosotros queremos desarrollar. Gracias, Belén. No sé si alguien más tenga alguna duda, igual pueden levantar su mano, abrir su micrófono. Super. Gracias, Fer. Vámonos entonces ahora a las guías que tenemos al lado para que nos dé un tiempo de pasar a Genially, al menos en la parte inicial. Mañana ya nos vamos a centrar en ello. Pero el día de hoy, en la parte de la guía, nos vamos a quedar hasta aquí. Quiero que vayan pensándolo, que lo vayan escribiendo en papel. Recuerden, por acá les voy a poner lo que tenemos que contestar. Estos son los elementos que tenemos que contestar. ¿Quién es la persona usuaria de su infografía, su público, qué necesitan entender y en qué contexto lo van a consultar? Y después tenemos que son los principios de UX que vamos a necesitar, ¿vale? Ahorita si quieren me lo colocan en el chat para que no vayan a tener problemas con el documento, para quienes no lo pueden visualizar ahorita. Y a lo que van haciendo esto, les platico de qué van las otras guías que les dejé. En la guía 2, que es la guía de Genially, o bueno, que les dejé o que les voy a enviar por correíto.
En la guía rápida de Genially, ahí lo que van a encontrar son algunos elementos que les van a funcionar para posteriormente, terminada la sesión del día de mañana, puedan utilizarlo en cualquier momento. Aquí les vienen los pasos, cuáles son, qué es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, tenemos que entrar a la plataforma de Genially, iniciar sesión, crear una cuenta y seleccionar crear un Genially. Elegir el tipo de proyecto, plantilla, lienzo y bueno. Vienen algunos elementos ya de manera general de cuáles son algunas cosas que pueden hacer al momento de estar estructurando su infografía, ¿vale? Entonces, esto no lo voy a ocupar tanto en nuestras sesiones, sino es más para ustedes, para que puedan descargarlo, se lo pueden llevar. Recuerden darle en archivo y descargar para que no lo vayan a mover. De todas maneras, por ahí yo creo que lo voy a limitar. Yo creo que es más fácil que los envíe por correo. Pero esto es básicamente para ustedes, para que puedan utilizarlo en posteriores trabajos que vayan a realizar, ya sea con esta plataforma o en general para más cosas. Y después viene la lista o el checklist de UX. Aquí vayan haciendo o vayan pensando cada uno de estos elementos. Si se dan cuenta, conforme vayamos avanzando, hoy, como ya les decía, como muy conceptos de los que íbamos a utilizar mañana, pero que vayan pensando, por ejemplo, en el primer punto del checklist, ¿cuál es el enfoque de la persona usuaria? Sí, se define claramente a quién va dirigida, se pensó en qué necesita entender, el lenguaje es claro y adecuado al público, el que está dirigido, y la información es útil para quien la consulta. Este punto también es importante porque de repente a lo mejor llegamos a incorporar, no sé, yo les decía hace rato que la infografía que les presentaba era sobre los usos o ya no me acuerdo bien, pero sobre los usos de la inteligencia artificial, ¿no? Pongámosle que era ese. Aplicaciones actuales. Entonces, si a lo mejor de repente yo dentro de esa información les colocara cuál es la historia de la inteligencia artificial, pues vaya, sí estamos hablando del mismo tema, pero tiene poco que ver con lo que nos compete en esa sesión. Entonces, sí es importante hacer una depuración. Eso nos llega a pasar cuando nosotros llegamos a hacer, o queremos comunicar un gran bloque de información. Por eso es importante que nosotros definamos si las personas o a quién va dirigida, pero también el siguiente punto, y es el mensaje y el contenido que nosotros vamos a transmitir, porque es importante que sepamos la idea concisa que vamos a transmitir. En una infografía interactiva, como me lo preguntaban hace rato, ¿qué me recomiendas? ¿Colocarlo en un manual en donde a lo mejor hay un montón de información? No lo coloquemos de preferencia ahí, porque ya hay información, pues que justamente el usuario, las personas que nosotros le estamos transmitiendo ese conocimiento, pueden irlo a consultar. La idea de esto es que sean bloques de información, de alguna manera, que permitan hacer esa síntesis y que vayan a temas muy contenidos, muy específicos para que sean digeribles, sean fáciles de consultar. A lo mejor un check de varios conceptos que ocupo diariamente en mi trabajo o a lo mejor en las labores que desempeño. Bueno, eso me va a hacer mucho más funcional que ya nada más le dé clic y que me sea funcional en el momento de estarlo consultando, ¿vale? Entonces, esto es con respecto al checklist. Al final de la sesión del día de mañana lo vamos, bueno, no al final, yo creo que intermedio, vamos a irlo llenando conforme a lo que ustedes ya vayan realizando. Es decir, hasta ahorita de la guía principal ya tendrían que tener hasta el punto 3, punto 3, que es los principios del UX, y la sección 3, que va a ser la jerarquía y la tipografía. Eso se lo van a llevar de tarea. Ahorita les digo
cómo es que lo van a realizar. No se preocupen si alguno o alguna de ustedes no lo hace, pero sí para que sepan cómo lo van a llenar, ¿vale? Les platico cómo es que vamos a hacer este proceso. Una vez que ahorita les pregunté sobre estos principios de UX, vamos a pasar a la sección 3, que es el diseño de la infografía. Y vamos a definir la jerarquía visual que va a tener esta misma. Viene una pregunta central que dice, ¿cómo vamos a guiar la mirada de la persona usuaria? ¿Cuál va a ser la información principal y cuál va a ser la información secundaria? Antes de que pasemos a Genially, como les decía, ahorita antes de que acabemos, sí nos vamos a ir a Genially, pero no a crear la infografía. Antes de eso, quiero que ustedes aquí en papel o aquí en el Word vayan colocando, ok, lo que yo quiero colocar o transmitir en esa infografía es esto, este contenido. Es inteligencia artificial. ¿Pero qué de la inteligencia artificial? Ok, son sus usos de la inteligencia o cómo la puede utilizar el personal de las instituciones de asistencia privada. Ok, y entonces ese es el mensaje principal. Y la información secundaria, a lo mejor, ¿cómo la puede utilizar para el desarrollo de sus funciones? Entonces ya tenemos dos elementos, dos bloques de información que me van a guiar y no a tomar de un universo de elementos, sino a acotarlo, ¿vale? Entonces, eso se los dejo porque sí es para que vayan desarrollando un poquito más. No quiero que aquí coloquen aquí mucha información, únicamente nada más la idea principal que se va a transmitir. Luego viene el color y la tipografía. También por correo les voy a compartir la presentación anterior que había utilizado para que tengan un poquito de apoyo de la tipografía. No se preocupen, aquí la idea tampoco es que nos volvamos ni diseñadores expertos en infografías, pero que sí tengamos un equilibrio, una buena composición de lo que nosotros estamos transmitiendo y que los colores junto con la tipografía vaya con algo adecuado. Entonces, si a lo mejor su institución ya tiene colores predeterminados y no pueden utilizar colores adicionales, aquí va a ser importante que los coloquen, porque los eligieron, pues vaya, ahí no habría necesidad de fundamentarlo, pero sí, pero a lo mejor sí saber en su institución les están dando una paleta de colores de 20 colores. Es muchísimo, no les pueden dar tantos, pero imaginemos que sí, tenemos 20 colores para elegir. De esos 20, ¿por qué solamente elegí 2 colores nada más? A lo mejor con eso es suficiente, pero ¿por qué únicamente elegimos 2? A lo mejor el público con el que nosotros estamos trabajando o al que va dirigido, pues es necesario que sean únicamente esos 2 colores. Es importante entonces, por eso que tengamos en cuenta la primera sección, ¿vale? Entonces, ya me brinqué mucho. Colores y tipografía, yo les mando esa información y el tipo de infografía. Esto también viene en la información que les voy a mandar. Viene si va a ser de informativa, de proceso, va a ser comparativa, de datos, o si es alguna otra, también quiero que la coloquen aquí. Realmente la infografía interactiva tiene una clasificación diferente, pero quiero que ustedes vayan colocando aquí de qué tipo la están identificando. ¿Por qué les digo que es distinta? Porque obviamente una infografía interactiva, al ser interactiva, no se va a cargar tanto de elementos de primera impresión, sino que puede ser, por ejemplo, explorativa, puede ser una infografía de carácter de gamificación para el término de una evaluación, por ejemplo. Mañana ya veremos ya de entrada eso y cómo lo podemos hacer y cómo podemos utilizar las plantillas o cómo podemos jugar o ir generando tal vez estos elementos. Pero de entrada quiero que ustedes identifiquen qué tipo de infografía van a estar haciendo, ¿vale? Y por último es de esto ya. Sí, perdón. Hasta aquí nos quedaríamos. ¿Tienen alguna duda con estos? La sección 3 sería la que estarían respondiendo. Ya les digo yo, si todavía no tienen el material, se los envío terminada la sesión. Y para que ahorita pasemos con las preguntas que les puse en el chat. ¿Alguna duda antes de que pasemos con eso?
En el chat no tenemos dudas. Bueno, Belén dice que por su parte todo está claro de la información. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Nuri, de si mañana es la sesión a la misma hora. Así es, perdón, la sesión de mañana es a la misma hora e incluso es en la misma liga. De todas formas, el día de mañana por la mañana les mandaremos el recordatorio. Y todos los demás dicen que todo muy claro. Muy bien. Muchas gracias, Fer. Entonces, espero que hayan pensado en sus respuestas, porque les voy a pedir ahora que me pasen aquí en el chat sus respuestas a las preguntas que les puse sí, que me den sus respuestas a lo que les pregunté en el chat. Que me vayan colocando su público objetivo, qué necesitan entender y en qué contexto van a consultar. Y de la misma forma que coloquen el principio pues más importante de su infografía. Si alguien quiere adelantarse para eso, bueno, alguien quiere participar, adelante, si no, se lo llevan de tarea. Pero, ustedes digan. Por acá creo que tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de Nuri que dice, ¿la infografía vamos a tomar una ya elaborada o una en blanco? Ok, Nuri. Para la infografía vamos a tomar una totalmente en blanco. Quiero que ustedes empiecen desde cero con los elementos que teníamos anteriormente. Entonces, que les sirvan para que cuando pasemos a Genially, pues ya tengan los elementos, ¿va? Y que lo puedan hacer desde cero. Muy bien. Les paso nuevamente las preguntitas que se quedan como tarea. De todas maneras se van a quedar aquí en el chat, pero se las paso. Y también en el documento en Word va a venir todo esto. Ok, por acá tengo una mano de Belén. Adelante, Belén. Sí, para comentar las preguntas. Primero no la pude bajar y luego la bajé, ya la imprimí y fui como más o menos contestando. No sé si te puedo comentar y vemos si estaba encaminado a lo que debería ser. Ok, claro que Por sí. ejemplo, Adelante, Belén. el público objetivo, yo trabajo en la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer del estado de Colima. Ok, Y mi público sería cuidadores de infancias y personas en contacto con niños y adolescentes de 0 a 18 años. ok, No es cierto, personas en contacto con ellos, eso no, sin definir edad de los chicos con los que tengan contacto. ok. Lo que yo quiero que como dar a conocer sería qué necesita entender. Te refieres al público al que voy dirigido. Exactamente. Sí. Yo necesito que conozcan los signos y síntomas de alerta de cáncer infantil. Ok, ok, ok. Lo que no tengo claro es en qué contexto lo consultarían. Yo diría que en cualquier lado, pero no sé si eso sea posible. Ok, no te preocupes. ¿Qué es lo que pasa? Porque, vaya, a veces puede ser que nosotros no tengamos, o tal vez el radio de información al que va dirigida pueda ser muy extenso. Pero pensemos a lo mejor en qué momento van a estar utilizando esa información. A lo mejor cuando tú se las proporciones, ¿no? O sea, pensemos, tú me dirás si funciona así o a lo mejor que vayas encaminándote a eso, ¿no? A lo mejor se los vamos a brindar este enlace en una plática que vamos a tener el próximo martes. Entonces, ese día martes,
¿qué va a pasar? Yo les voy a enviar un enlace y ese enlace lo van a abrir primeramente en su teléfono celular. Ok, entonces el contexto, a lo mejor sí la idea es que ese material se quede pues para que lo consulten siempre y lo puedan tener inclusive en una computadora, en donde sea, pero ese primer acercamiento con el que va a tener el público puede ser un punto de partida inclusive para los demás, para que elijan o bueno, más, no para que elijan, pero sí para que tengan en cuenta el contexto en que se va a consultar. Ok. O a lo mejor no va a ser en un auditorio, va a ser en unas mesas que vamos a poner afuera de la institución y ahí es donde vamos a darles un QR y es donde se va a hacer la jornada, a lo mejor para dar todas estas recomendaciones de consulta, ¿no? Entonces, piensa en eso en el momento que tú quieres, o a lo mejor se los voy a mandar masivamente a toda la base de datos que se tiene por parte de la institución y Ujú. eso se puede hacer una consulta como muy general. Podemos entonces ahí prevenir cómo se vería esa infografía en una computadora y cómo se vería en un teléfono celular, ¿vale? Ok. Gracias. Sí, ahora que lo mencionas, bueno, se me ocurriría, nosotros hacemos charlas en empresas sobre detección oportuna de cáncer infantil. Empresas, instituciones, grupos de asociaciones y demás que estén interesados en conocer cuáles son los signos y síntomas. Ok, Es parte de nuestra labor como la detección temprana, pues. ok. Entonces, en función de lo que me dices, podrías de entrada compartirse en esas sesiones y se me ocurre que esas mismas personas que asisten pudieran compartirlo a su vez con sus familiares. Claro, ¿Es correcto? sí, 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 me parece una buena opción para compartir justamente el enlace. Que a lo mejor yo pensaría ahí que inclusive para quienes no tengan tanto este acercamiento, pues la verdad es que a veces ver un interactivo, pues a uno puede inclusive no llamarle tanto la atención y causar tal vez el efecto contrario. Entonces, tal vez inclusive en ese momento dar una solución o guía o, pues mira, ahí le damos un clic o le Ajá. puedes interactuar con eso. Pero sí, me Ok. parece una muy buena idea, Belén. Muchas gracias. Era la única duda que tenía. Ok, Gracias. gracias a ti. Tenemos, creo que ahorita le voy a dar lectura a sus comentarios de acá, pero a algunos comentarios que les voy a dar respuesta porque me parecen importantes. Me parece que la de Nuri, que era si les iba a guiar paso a paso para que entraran a Genially, yo creo que hoy ya no nos dio, no nos dio tiempo, pero pero sí, sí, sí les voy a dar el paso a paso mañana iniciando la sesión para que entren, creen su plantilla desde cero y para que puedan interactuar con la infografía. Bueno, para que puedan crearla desde cero, ¿vale? Silvia me había puesto que para hacer una infografía, ¿qué programa se utiliza? PowerPoint o Word o Genial o Word. Lo vamos a hacer en un programa o en una plataforma que se llama Genially. No se preocupen, les voy a dejar el enlace de una vez, pero hoy no vamos a trabajar realmente con la plataforma en forma, entonces nada más para que la tengan como en cuenta. Si alguien puede adelantarse, iniciar su sesión, es muy sencillo. De hecho, únicamente es necesario con que nosotros coloquemos nuestro correo electrónico. Acá, lo voy a colocar. Me parece que sí se ve en mi buscador, ¿verdad? Sí. Ok. Van a colocar Genially en el buscador. Ahorita les paso directamente la liga, pero por si alguien quiere ir siguiendo, este, van a seleccionar el primer apartado. Voy a cerrar sesión que ya la tenía. Ah, ah, ah.
Un segundo, un segundo, un segundo. Ok, les comparto rápido porque ya estamos por terminar. Y por acá. Entonces ingresan, les va a aparecer la página inicial. Se lo voy a copiar de una vez, pero... Ya se los mandé. Ah, gracias. Y le van a dar en Sync Up. Y aquí viene la opción para crear su cuenta. ¿Vale? Vamos a seguir aquí los pasos. Si es empresa, nos da la opción para registrarnos con alguna cuenta, por ejemplo, con Google o directamente con su correo electrónico. Y una vez que se registren, les va a pedir los permisos y pues listo. Bueno, yo voy a iniciar con mi sesión y ya con eso me va a dar paso a la plataforma, ¿vale? Entonces, ya mañana veremos cómo crearla desde cero, pero ustedes no se me angustien, ¿vale? Va a haber un poquito de cómo se hace. Y por último, con las demás preguntitas de las participaciones que me dejaron, mañana les doy lectura al iniciar la sesión, sobre todo para recuperarlas y para que pues veamos cómo aplicar esos principios que los vamos a necesitar. Se llevan entonces de tarea esas preguntas, por favor, si alguien no los puede hacer, no se preocupen, no los voy a reprobar. Pero sí es importante que lo vayan siguiendo, al menos en el momento que ya vayan a diseñar su infografía, ¿vale? Por mi parte es todo. No sé si alguien tenga otra pregunta. Me parece que con respecto a las preguntas generales eran todas. No sé si Fer tengas alguna más. No, se contestaron todas. Muy bien. Y pues de mi parte sería todo. Mañana nos vemos. Espero que la mayoría pueda ingresar a la sesión. Entonces, no se preocupen. De todas maneras, como ya lo decía Fer, pues va a quedar grabada y yo les mando por correo electrónico el material. Perfecto, Yusha, muchas gracias. Como lo comentas, nos vemos el día de mañana, igual a las 10 de la mañana, igual en la misma liga. Comentarles que para aprovechar la sesión y darle lectura a todos los comentarios que estuvieron colocando el día de hoy, que no tuvimos oportunidad de terminar, vamos a estar iniciando la sesión puntualmente a las 10 de la mañana, para que podamos aprovechar todo el tiempo que Joshua nos va a estar brindando toda esta información tan importante para todos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Tenemos una última duda, Joshua. No sé si gustes responderla ahorita o la dejamos ya para mañana. Claro, es la de Luis, ¿verdad? Sí. Ok, las imágenes podrían ser descritas para una persona ciega. ¿Qué recomiendas? ¿Qué herramientas recomiendas? Ok, sí, se puede utilizar se me fue pues el lector o la bocina o el reproductor de audio, viene directamente en Genially la opción de incorporar este interactivo al momento de que se está ejecutando la infografía. Es un poquito más laborioso porque pues hay que incorporar tal vez bueno, realmente nada más es incorporar el interactivo adicional, pero sin ningún problema, Luisa. Mañana lo vemos y les enseño cómo agregar estos elementos para que también puedan colocarlos al momento de diseñar una infografía. Y va describiendo totalmente el paso de la misma dentro del diseño. Muy bien. Gracias a ti, Luisa. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana puntualmente a las 10. Que tengan excelente inicio de semana, todas y todos. Muchas gracias por unirse a la sesión. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.